Me van a permitir mis compañeros de mesa que compartamos con los espectadores lo que acaba de suceder, porque seguimos hablando de ese discurso que pronunció Jesús Luis Barreiro en aquella famosísima sesión en la que se ventiló la moción de censura contra Albor. Hablabas de que empezó con una frase, bueno, cuenta qué frase era y a quién se le atribuye. A ver, yo era el gran tránsfuga del momento, todavía soy el tránsfuga histórico digamos, de categoría más importante que hubo. Nivela. Sí, no, claro, es que hace poco lo explicaba la voz de Galicia, ¿verdad? Los tránsfugas como los otros los hay de todas las clases, ¿verdad? Y los tránsfugas de ahora no son como los de antes, eso es así. ¿Dónde va? Y yo tenía que empezar por ahí y empecé precisamente así, a veces es... ¿La frase era? A ver, porque yo empecé contando una historia de un país y tal, Parecía Galicia, Xosé Luis. Parecía para Galicia, claro. Eu pensei que ti falabas de Galicia. Exactamente. ¿Y la frase era? Era, a veces es necesario cambiar de partido para poder defender las mismas ideas. Sí. La frase la pronunció Churchill y yo se la atribuyo a Churchill, no es de él. Es de yo creo que es de un parlamentario inglés que se llamaba algo así como Cardinal de Rennie o algo así, no me acuerdo. Del parlamentarismo... Del siglo XVIII debe de ser. En fin, o sea que... Que hay diputados ingleses del siglo XVIII. Nada cambia, todo acaba valiendo para que circunstancias creamos que tan no. distintas. Bueno, decía, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tomará posesión de su cargo el próximo mes de enero, pero toda la maquinaria se ha puesto ya en marcha después de esa votación, para algunos sorprendentes, para algunos no, que tiene aterrorizado a medio mundo y a buena parte de la inteligencia progre de Estados Unidos. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy ha sido un día en el que se ha producido ese encuentro en el despacho Oval, Barack Obama, Donald Trump, con algunas excepciones con respecto al guión previsto en ocasiones anteriores. Efectivamente, sabemos ya que Donald Trump ha pisado el despacho Oval, cuando el mundo todavía, lo cierto es que no ha asimilado del todo esa inesperada victoria. La Casa Blanca ya ha abierto sus puertas al que pronto será su nuevo inquilino. Barack Obama se ha reunido este jueves con el republicano para iniciar la transición en el poder, un encuentro tan cordial como frío en el que el magnate ha vuelto a usar un tono muy distinto al de la campaña electoral. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. As I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our President-elect is successful. I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. Michelle has had a chance to greet the incoming First Lady, and we want to make sure that they feel welcome as they prepare to make this transition. I want to emphasize to you, Mr. President-elect, that we now are going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. We had never met each other. I have great respect. We really, we discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the President in the future, including Council. Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. No aceptaron preguntas en una reunión a solas que iba a durar 10 minutos y que finalmente se ha alargado durante 1 hora y media, pero que no nos ha dejado ninguna imagen más. Finalmente, la instantánea de 2008, que muchos esperaban hoy, no se ha repetido entre Barack y Michelle Obama y Donald y Melania Trump. Y es que finalmente no ha habido posado de parejas presidenciales como es habitual. Y mientras, decenas de miles de personas gritan desde ayer "no es nuestro presidente", una consigna que ha resonado en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos y que ya tiene canción protesta. Hey, ho, Donald Trump has got to go! Hey, ho, Donald Trump has got to go! Nueva York ha sido el escenario de la mayor protesta, que terminó frente a la torre de Donald Trump, pero los cánticos se escucharon por todo el país: Filadelfia, Chicago, Denver, Los Ángeles o San Francisco. En Seattle, en medio de esa manifestación, se produjo un tiroteo que terminó con 5 heridos.
Aunque la preocupación no solo está en las calles, también está en los despachos y traspasando las fronteras estadounidenses. Hoy escuchamos al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha pedido abiertamente a Trump que aclare sus posturas. El multimillonario, recuerden, criticó durante su campaña el libre comercio, a la OTAN y las políticas diseñadas para frenar el calentamiento global. La pregunta que todos se hacen es ¿qué es lo que va a hacer ahora? Designierten amerikanischen Präsidenten, dass Klarheit über seine Absichten schafft. Wir möchten wissen, wie es mit der globalen Handelspolitik weitergeht. Wir möchten wissen, welche bündnispolitischen Absichten Herr Trump hat. Wir müssen wissen, welche klimapolitischen Absichten Herr Trump umtreiben. Und all dies muss in den nächsten Monaten. Bueno, hasta el próximo 20 de enero Trump no jurará su cargo, pero ya ha empezado a diseñar la que será su futura administración. La gran pregunta, lo que todos se preguntan ahora es quiénes la van a acompañar al mando del país, porque en las quinielas se cuelan hombres de JP Morgan o Goldman Sachs, militares, magnates del petróleo y veteranos y polémicos políticos como Rudy Giuliani. Pero ahí no se queda la cosa, porque escuchen, Nigel Farage, el impulsor del Brexit y líder del Likud, se reunirá este mismo sábado con Trump, con el presidente electo. ¿Qué es lo que pretende? Pues hacerse un hueco en su equipo de gobierno. Bueno, parece que va a haber una concentración allí de personajes singulares de la política mundial bastante llamativa. ¿Te llamaba la atención, Tuco, el ímpetu de las manifestaciones contra la elección de Trump? Bueno, incluso hay un movimiento anecdótico en California para separarse de Estados Unidos como consecuencia de la victoria de Donald Trump. ¿Por qué te llamaba la atención? Decías que no recuerdas que se hubieran producido... Na miña memoria non recordo isto. Vamos, non sei se noutros momentos de historia dos Estados Unidos ten producido isto. Hai tempo que leín unha historia dos Estados Unidos, pero xa hai tempo, non me lembro, pero non creo ademais que recollera isto. É chamativo, non? En todo caso, Donald Trump ten que irse, bueno, eso é un grito co que eu me identifico, pero é pouco democrático. Me parece que non é, en principio, moi adecuado eso, desde o punto de vista institucional, da democracia institucionalizada. Pero, bueno, eu entendo ese berro, non? Bueno, en todo caso. No, pero o que dicía antes Fernando é certo, é dicir, que salen á rúa son os que están en contra. Non houve ninguna soa manifestación a favor ou de alegría, aparte da noite electoral, que estaban ali, que tampouco foi... Bueno, pero era o equipo del, Que era o equipo del. Que era o equipo del, efectivamente. Pero aparte de eso non se viu na rúa absolutamente ningún movimento ni de alegría e tal. É dicir, que o que quere dicir que uns e os outros, e tamén parte deses que o votaron por ser antisistema e todas estas cousas, están un pouco expectantes a ver que é o que fai, non? É dicir, as cousas, eu creo que neste momento ninguén estén todas consigo mesmo. Sobre todo a ver que goberno vai facer, porque no goberno é onde se vai definir a política que... De todas formas, a reacción dada tanto por Obama como o discurso de Donald Trump sí son máis tranquilizadores nese sentido, non? Todo indica que hai un sistema que está por riba incluso do presidente electo, é dicir... Cuidado, porque o presidente sabedes mellor que a min, que Estados Unidos o presidente é o que marca prácticamente todo, é dicir, e as cámaras son republicanas. Estados Unidos, que tuvo moitos presidentes e que tuvo presidentes estando o país en guerra, moitas veces incluso en guerra civil, e ao mesmo tempo casi a democracia máis antigua do mundo e ao mesmo tempo a democracia máis moderna. Digo de moderna porque funciona ben e ten unha serie de contrapesos que ás veces non son as cámaras, ou mellor neste caso, pero sí que pode ser todo o sistema mediático que sí funciona... O cuarto poder. Que sí que funciona moi ben. En todo caso, si hai un sistema, si hai un peso e unha tradición que van a estar por riba do candidato, aparte de outros poderes fácticos, evidentemente que podemos poñernos aquí cas teorías conspiranoicas e todo eso. Todos os xeitos da forza do presidente na crisis dos misiles é unha decisión personal de Kennedy. Quero dicir que o presidente... A última decisión é del. A última decisión é anterior. Está o Estado Mayor, está... El Estado Mayor, o Estado Mayor, quen decide a invasión de Irak? Bueno, el papel del presidente, hay quien apunta que los problemas que tuvo dentro de su propio partido pueden indicar que el propio Partido Republicano va a ejercer como contrapeso del propio... Las cámaras. Del propio Donald Trump, ¿no? De feito, como vicepresidente, si hai unha persona que ten unha larga
trayectoria política, que coñece ben, bueno, por lo menos coñece ben Moi de dereita. evidentemente republicano, O vicepresidente é probablemente máis de dereitas que Trump. Bueno, Ideolóxicamente. pero non é a primeira vez que hai unha persona moi de No, dereita no, gobernando. efectivamente. A O ver, vicepresidente José Bush. Luis, esto, Manuel, Lo a ver, primero que debemos de recordar es que, acabamos de decirlo, pero recordarlo en términos politológicos, es que Trump acaba de ganar unas elecciones con mayoría en el Congreso y mayoría en el Senado. Es decir, hay evidentemente un apoyo general a este cambio, por las razones que sean, pero en absoluto es una cosa inventada a través de un sistema electoral que no funciona o lo que sea. No, él gana todas las elecciones y tiene un poder que no se había concentrado en los Estados Unidos desde, no sé, a lo mejor desde Reagan o por allá. Y por tanto no recuerdo ya muy bien. Pero en todo caso no lo había en los últimos gobiernos y por tanto es lo primero que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, yo creo que no debemos de echarnos andanas en nada. Para los Estados Unidos hay una frase que todo el mundo repite, que es la América profunda, ¿verdad? La América profunda, ¿qué significa? Que todo el Dios sabe que en América existe unos estados centrales y de la frontera occidental con Canadá, que son, en términos generales, mucho más atrasados que el resto y con una política, con una cultura política muy conservadora, no en el sentido ideológico de la palabra, sino conservadora en el sentido social, religioso, moral y costumbres. Moral, costumbres, etcétera, y que es la que domina eso. Y que los cambios se producen por una brecha pequeñísima de votos que saltan de un lado para otro, porque el sistema permite que sea eso, que con 5.000 votos se le pasó Al Gore, ¿verdad? Pues se le va el estado de Florida. Y por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no es nada nuevo, que los Estados Unidos es una sociedad profundamente diferenciada y cada vez lo es más, porque el profundo sigue tan profundo como era, y lo otro es cosmopolita. De todas maneras, yo tengo la impresión de que la principal preocupación que en estos momentos parecen demostrar tanto el ganador como los perdedores es esa brecha profunda que mantiene dividida la sociedad americana, pero que parece que se va acrecentando cada día más. Ayer en la mesa, Fran Vigorito, neoyorquino, decía que empieza a haber un problema, que es que en muchas casas no se habla de política, porque la fractura, que tiene algo de generacional también, es de tal dimensión que en estos momentos, bueno, un país tan complejo como Estados Unidos... Porque la dinámica de cambios en América está en las costas. Exactamente. Y por tanto, el resto queda como estaba y es una y cada vez la distancia es mayor. Cada vez más profunda. É moi chamativo tamén que donde se producen esas manifestacións son precisamente en estados e grandes ciudades que donde se presupón que está a población máis cosmopolita de Estados Unidos, é dicir, a xente viaxada, por decirlo así, a xente que vai, a xente que viaxou a Europa, que saíu a Canadá, Hai un tercer elemento. Por tanto, é tamén unha resposta a ese voto vergonzante, non, que sufren como conciudadanos, bueno, pois unha forma de autodefensa, que nosotros non estamos de acordo con isto que está pasando. No queremos esta América. Unha demostración pública de que nós non estamos Otra cosa aí muy neso, importante es el tema de los contrapesos, que, por cierto, no es muy distinto en Estados Unidos de en las democracias avanzadas. Los contrapesos son enormes para que todas las democracias avanzadas están preparadas para que llegue un loco a la presidencia del gobierno y no pase nada. Y la de los Estados Unidos también lo está en casi todo, salvo en una decisión extrema, salvo en decisiones extremas de carácter exterior. Hacia el interior, en absoluto. De tal manera que un presidente de los Estados Unidos que quiere cerrar el penal de Guantánamo, que quiere establecer un sistema sanitario, que quiere hacer un montón de cosas, que quiere emplear a un sobrino, no puede. No puede. Y como decía Clinton, me parece que era, soy el hombre en realidad menos poderoso de los Estados Unidos, porque todo cuanto hago está absolutamente condicionado. Y yo creo que eso no debemos de olvidarlo. Y por último, yo creo que hay siempre este tipo de imposturas. Vamos a ver, dos cosas muy breves. La primera es, no hace nada, nosotros teníamos a una manifestación rodeando el Congreso el día de la investidura diciendo estos que están invistiendo al presidente no nos representan. A ver, de que nos estamos aquí... no se lo estaban diciendo ni siquiera al sistema electoral, que en el fondo el ciudadano tiene derecho a protestar contra sí mismo. No, se lo estaba diciendo al sistema institucional. Eso sí que es una cuestión de una enorme gravedad y a nosotros nos parecía que no pasaba nada. Y en segundo lugar, la idea de que los discursos en campaña son de una manera y la entrada en la política es de otro. Vamos a ver, ¿quién nos recuerda cómo era, por ejemplo, Alianza Popular
antes de entrar en el Parlamento de Galicia y cómo fue después. Ya, pero pues yo- cualquiera pero- hubiese pero podido lo apuntabas- decir, todos sí. Galicia A nunca ver, llegará a la madurez ya, autonómica pero y lo llegó apuntabas en 6 meses. Lo apuntabas ¿verdad? tú antes, Manuel. Trump rompe traspasa unos límites en el discurso, en la forma de comunicarse con la opinión pública, que son nuevos. Él entra en un territorio nuevo. Hablabas tú de que lo políticamente incorrecto se empieza a convertir en lo políticamente correcto. Yo no sé hasta qué punto que se diga abiertamente las barbaridades que han salido de la boca de este señor, a pesar de lo cual no ha sido censurado para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. A mí me parece que introduce solo una un nueva forma segundo. de hacer política, ¿no? Para que lo conteste Manuel. Porque yo creo que la saturación del lenguaje correcto, la Sí, dictadura del claro, lenguaje pero correcto, ya. no había llegado No, no, nunca hasta aquí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero recordemos las cosas que ha dicho Donald Trump. Y ha dicho cosas muy, muy gordas, ¿no? Vamos a ver. Aparece un nuevo discurso, en el que no hay muchos yo estoy límites. completamente de acuerdo que el discurso de lo políticamente correcto era absolutamente aplastante. Insoportable. Es decir, la opinión pública fulminaba inmediatamente a aquel que se separaba un poco, especialmente en ciertos temas, del lenguaje políticamente correcto. Esto es un dominio superestructural que se ha establecido en nuestras sociedades y no responde a la realidad íntima de la gente. Más bien lo vive como opresivo y aplastante. Y establece dos lógicas, lo público y lo íntimo. Y en lo íntimo, en la conversación privada, Se dicen auténticas se barbaridades. dicen auténticas barbaridades. Este hombre aparece en esa dimensión, por supuesto, en el extremo, más extremo, como la libertad de la palabra. Es decir, no me voy a someter a ningún imperativo de lo correcto. Y se enfrenta a la prensa, a los demócratas, pero también al Partido Republicano. Vamos a ver, este hombre es absolutamente libre porque no le debe nada tampoco a su propio partido. En este sentido... Ni a los donantes. No, en este en sentido... eso insiste mucho él, que él no Bien. necesita la... Y alguien, vamos a ver, es como el esperpento, ¿no? A veces el esperpento vallinclanesco es deformar la realidad para dar cuenta de la realidad. Hay mucha gente que se identifica con eso y que le parece que eso introduce una libertad de palabra que está autocensurada. Ocurre también con Marine Le Pen en Francia, algo absolutamente similar. Claro, Vamos a ver, El ¿cuál miedo es? es que esa ruptura del lenguaje se convierta también en una ruptura política. Quiero decir, que eso simplemente anticipe una forma... Vamos a ver, no es tan claro. Yo creo que algunos de los que han votado a Trump, como en Inglaterra sucedió con el Brexit, al día siguiente están un poco divididos. Hay algo del efecto no habremos ido demasiado lejos. Y eso puede funcionar de mecanismo compensador. Además, por supuesto, del mecanismo compensador, que es la estructura estatal y política en sí, que evidentemente, cuando entras a un campo de juego, las normas, los límites del campo de juego condicionan tus movimientos. Antes de entrar al campo son diferentes. Y se vio efectivamente que el lenguaje varió un poco. De todas maneras, este hombre está ahí por su carácter. Es decir, no está al alcance de cualquiera ocupar esa posición que fascina a las masas, a gran parte de las masas, ¿no? Y que las críticas que se le dirigían en realidad lo alimentan. ¿Por qué? Porque es un hombre supuestamente para mucha gente de la verdad, frente a la impostura del establishment, etc. Entonces, este mensaje en gente que no tiene nada que perder, que en realidad han sido desalojados del estado de bienestar, de la promesa del bienestar, es un discurso peligroso políticamente. Porque, vamos a ver, probablemente hay que acabar con la dictadura de lo políticamente correcto, pero este hombre, tampoco perdamos de vista lo que es en su real como sujeto. Es un hombre ignorante, pero que presume de su ignorancia.
es un hombre Sí, que... pero ahí encaja también con un nuevo paradigma que también se está instalando en muchas sociedades, Sí, aquí mismo. no La necesita sociedad de ser mujeres coherente. y hombres y viceversa. Vamos a ver, en cierto sentido, es como Sarah Palin. Sarah Palin en mujer, pero es este prototipo de sujetos... Pero di cousas que a xente entende perfectamente. Se ti aos americanos, que televidentes, lles dis, voume a dirixir a Apple para que fabriquen en Estados Unidos os malditos iPhones. Sí, Eso a dice xente cosas entende. concretas. E a xente cree que eso vai a derivar nunha fábrica, pois, ao mellor cerca do Vamos a ver, seu e logo condado, simplemente e que poden emplear un... algunhas persoas. É dicir, son No, cousas que no, despois teñen no, difícil es decir, traducción. Que teñen difícil traducción. Este va a mirar por nosotros. Y un último apunte. Este hombre es al mismo tiempo un producto de la sociedad del espectáculo. Es decir, este hombre se hizo conocido por un reality show. Y un reality show donde él funcionaba como amo empresario, autoritario, ¿no? Vamos a ver, cuando se dice, bueno, es fascista, no es fascista, es populista, es fundamentalmente un amo. Un amo que dice tener las soluciones cuando todo fracasa. Y esa figura del que supuestamente, sin duda, se presenta teniendo todas las soluciones, produce efectos de fascinación colectiva. Ha ocurrido en otras épocas de la historia. Dejadme un momento porque estamos hablando de lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero insisto que es muy llamativo el terror con el que está siendo analizado por grandes firmas en las últimas horas. Lois Balado, buenas noches. Has estado pendiente de cómo ha ido esta deriva, este autoanálisis que están haciendo los norteamericanos en relación con Trump, y la verdad es que hay gente que está escribiendo cosas muy gruesas, ¿no? Sí, porque bueno, ayer leíamos a Paul Krugman, el Nobel de Economía, cómo se desahogaba, porque tal vez esa sea la palabra, en el New York Times, reprochando a una parte del electorado que diese su voto al magnate en las elecciones, y hoy hemos seguido escuchando a referentes políticos del periodismo y de la cultura analizando lo que para ellos significa la victoria de Donald Trump. Hemos hecho una selección con un poco de todo, voces progresistas, voces más conservadoras, voces más pesimistas y voces más optimistas, o al menos menos pesimistas, vamos a decirlo así. Pero vamos a empezar mirando 240 años atrás, porque hoy New York Magazine publicaba un artículo firmado por Andrew Sullivan en el que reproducía unas palabras de George Washington, uno de los llamados padres fundadores, que ha sido muy compartido porque, aunque fue hace 2 siglos, parece que sus palabras estén más de actualidad que nunca. La dominación de una corriente política sobre la otra, acentuada por el espíritu revanchista propio de la disensión política y que a lo largo de los tiempos ha perpetrado las más horrendas calamidades, es en sí mismo un espantoso despotismo, pero nos lleva a largo plazo a un despotismo permanente y oficial. Los desórdenes y miserias que resultan llevan a las mentes de los hombres a buscar la seguridad y una respuesta en el poder de una sola persona, y tarde o temprano, el jefe de una de las corrientes, más capaz o más afortunado que sus competidores, está en disposición de aspirar a los propósitos de su propia exaltación sobre la ruina de las libertades públicas. Bueno, ya volvemos al 2016. Pesimistas también en el editorial de The Guardian hoy, firma Jonathan Friedland, este sugerente Will Donald Trump destroy America, destruirá América Donald Trump, en el que se muestran preocupados por el control total de Trump sobre el Senado, lo hablabais antes, la Cámara de Representantes, sobre su partido al que ha puesto patas para arriba, y próximamente sobre la Corte Suprema. Dicen que no hay razones para confiar en esa templanza que muchos interpretaron tras moderarse en su primer discurso. Existe una ley de la naturaleza que dice que el radicalismo del candidato es siempre templado por la realidad de la gobernanza. Es un fundamento débil construir las esperanzas en que un hombre de 70 años con una probada falta de autocontrol se transformará milagrosamente en el mismo minuto que cruce la puerta del 1600 de la avenida de Pensilvania. Este es el país que un Trump desencadenado y sin ataduras puede forjar. Un país que vería la Constitución no como el mayor don, sino como un obstáculo a superar. La diversidad no como una fortaleza, sino en el mejor de los casos como un hecho a tolerar. Y cualquier dispuesto a alguna objeción se encontraría las 3 patas del gobierno en su contra. ¿RIP América? Uno ciertamente puede sentirlo así. Como un demócrata me dijo, el show del horror aún no ha empezado, esto era solo la obertura. Así que para no caer en la desesperación más absoluta y ya tirarnos de un puente, hemos buscado contrapuntos y uno de ellos lo hemos encontrado precisamente en la voz de Galicia, de la pluma de Miguel Anxo Murado. Ante todo, calma, no es el fin del mundo. Es el titular y ante la pregunta ¿ahora qué?,
argumenta Murado que a pesar del enorme poder que acumula Trump, no es ni mucho menos un cheque en blanco, que no tiene poder pleno porque Estados Unidos es una democracia muy parlamentaria, que ese control total de las cámaras está en realidad condicionado a su partido, con el que tiene mala relación, y que en realidad ese voto masivo a Trump no ha sido tal, que su victoria es más de mérito de Clinton, que ha perdido una masa importantísima de apoyos, que del futuro presidente, que ha obtenido menos votos que Mitt Romney, recordamos, en 2012. Y como apunte, también la opinión de hoy en el diario El Mundo de Enrique González. Establece un paralelismo entre Trump y Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, bueno, allá por 1829. Pide desde el escepticismo esperar, porque a Jackson también le llamaban patán, demagogo, ignorante, en definitiva, bueno, burro. Y que sin embargo, en su honor, hoy el símbolo de los demócratas americanos es un burro y su cara ha acabado por estamparse en los billetes de $20. Aunque bueno, también es cierto que Jackson exterminó a miles de nativos americanos entre medias de ese proceso de mitificación que, visto el discurso anti-inmigración de Donald Trump, pues no resulta muy alentador. Recordemos que entre el mundo de la cultura hay quien ve desde la izquierda incluso una esperanza en el presidente electo. Por ejemplo, vamos a recuperar la teoría del filósofo esloveno Slavoj Žižek. I'm horrified at him. I'm just thinking that Hillary is the true danger. That if Trump wins, listen, America is still not a dictatorial state. He will not introduce fascism. But it will be a kind of big awakening. So there are dangers. I'm just afraid that Hillary stands for this absolute inertia, the most dangerous one, because she is a cold warrior and so on, connected with banks, pretending to be socially progressive. Menos optimistas, uno de los nuevos referentes de la izquierda británica, Owen Jones, que, como sabemos por sus artículos y conferencias que da, ve pocas luces en la futura presidencia de Donald Trump. He's the woman-hating, immigrant scapegoating, Muslim bashing, worker exploiting, demagogic, egomaniac plutocrat. And he's also the creation... Desde Lisboa, Owen Jones ha calificado el ascenso al poder de Trump como la mayor tragedia para Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada. Es muy interesante también la visión de Phil Blond, que hace unos días compartía tertulia precisamente con Owen Jones. Él es politólogo, conservador, y hace un análisis de la figura de Donald Trump a la que equipara con otro líder absoluto. Look at Russia, for example. I know it's inexplicable to those of you who aren't Russian, but Putin is enormously popular because he is seen as having rescued the country from the rule of the oligarchs, which was what democracy under Yeltsin brought about. Democracy under Yeltsin brought about the complete capture of the assets of the country, and he, as the Tsar, which in essence is what he is, promised to actually stop the inequality that democracy brought. And people voted for him in large numbers. And people increasingly are doing something similar all across the world. That, in large part, is what Donald Trump represents. Donald Trump represents people who've lost out from globalization, people who fear they're about to lose out from globalization. Tampoco está muy contento Aaron Sorkin, director y guionista de, entre otras cosas, series como La Casa Blanca, todo un máster audiovisual de política americana, y que en una carta abierta dirigida a sus hijas expone su visión de lo que Estados Unidos tiene por delante. El mundo cambió la pasada noche de una manera en la que no puedo protegeros. Es un sentimiento terrible para un padre. No solo Donald Trump ganó anoche, el clan ganó anoche. Los nacionalistas blancos, sexistas, racistas y bufones, rabiosos hombres blancos que piensan que la música rap y el 5 de mayo son una amenaza para su estilo de vida o son la razón para su modo de vida, tienen razones para celebrar. Pero América no dejó de ser América la pasada noche. Nuestros días más oscuros siempre han sido seguidos por horas felices. Dentro de 3 años lucharemos como si no hubiera mañana por nuestro candidato y ganaremos y ellos perderán. Cariño, ese día votarás por primera vez. Y ya como toque final, hacía antes Ernesto un pequeño spoiler, la opinión de uno de esos últimos símbolos de la izquierda más romántica, el expresidente de Uruguay, José Mujica, que definió todo su sentir en una sola palabra. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien. ¡Socorro! Es suficiente. No agrega nada más entonces. No, es suficiente. Es explícita. Dejá, por todo. Socorro, decía Pepe Mujica, siempre dando la clave de la comunicación política, del socorro. Sí, en un chiste de Quesada, de la región. Sí, aparecía un señor que estaba allí cavando en las berzas.
E entonces viña un tipo con unha grabadora e decía, podríame resumir en unha palabra a situación do campo en Galicia? E el dice, socorro. O sea, que Mújica leu a Quesada, Mújica ¿no? le leu a Quesada porque está además publicado en esos libros de Chispas da Roda e por tanto es accesible. A carta que escribe a súa filla. De Solquín, guionista de la Oeste de la Casa Blanca. Sí, sí, sí. A mí me extraña muchísimo los sabios americanos, los politólogos, los editorialistas, etcétera, dejando de creer absolutamente en la teoría centenaria de los pesos y contrapesos de Norteamérica, de tal manera que todo eso funcionó con todos los presidentes, permitió los debates sobre las entradas y salidas de las guerras mundiales, etcétera, etcétera, y ahora de repente el sistema no puede parar a Trump. No tiene sentido. Es que un loco es un loco. No, el sistema ya contaba con la existencia de los locos. De todas maneras, ahora te dejo porque Murado en esa columna que mencionaba antes Lois, recuerda al final que cuando Ronald Reagan fue elegido, se produjo una situación, una reacción un poco parecida, como este patán... Histérica. No, pero de todos modos... No, bueno, vamos, yo no recuerdo que no había nacido. Las cosas de la burrez que se dijeron de él eran mucho mayores. Yo creo que, dos apuntes nada más, yo creo que estamos todos un poco impactados, ¿no? Porque decir que es el acontecimiento más importante que ocurre en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, hombre, acá se ha producido una caída... Máis grave, dixo. No sé si era más grave. Bueno, pues la caída del muro de Berlín y el 11S me parecen que son dos acontecimientos más importantes que la elección... A mayor tragedia... La mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. Eso é casi tan de bobos como darlle de forma preventiva o Nobel da Paz a Obama. É tomar decisións antes de tempo sobre cousas que non sabes. Pero despois hai outra cosa que sí me gustaría apuntar, Fernando. Pero esto explica... A ver, no, espera. Estaba preocupada que está. A ver, espera. Pero mira, algo se está rompiendo, algo se ha roto, porque, fijaos, hemos hablado muchas veces aquí, y yo lo he contado muchísimas veces, la conciencia que tienen los norteamericanos como contribuyentes. Es decir, de no defraudar a su país, de no defraudarle a Hacienda, ¿no? Bueno, pero es que pagan lo que pagan también. Pagan lo que pagan, pero yo he contado aquí en alguna ocasión con un amigo americano me decía que si en la comida de Acción de Gracias un hijo, reunido la familia, el padre con los 4 niños, no sé qué tal, si un hijo presume de defraudar a Hacienda, al fisco, al día siguiente lo denuncian. Dice, algún hermano, alguien le dice, bueno, pues es que ahora han elegido a un presidente que se ha recorrido el país presumiendo de que ha defraudado 14 millones de dólares. Es decir... De que ha defraudado, no, de que no ha pagado. De que no ha pagado. Bueno. De que no ha pagado porque él dice que sabe ingeniería fiscal. Sabe ingeniería... Él no presume... pero sabe ingeniería, José Luis. Él no presume de haber defraudado. Todas las grandes empresas saben ingeniería y todo eso, pero eso siguen defraudando. De todas maneras, a mí, vamos a ver, me parece que hay que escuchar esos discursos un poco gruesos que se están planteando en estos momentos, porque estamos hablando no de lo que ha sucedido solamente en Estados Unidos, que yo creo que es lo que provoca un cierto escalofrío general. Estamos hablando de lo que pasó en Gran Bretaña, estamos hablando de lo que pasó en Colombia, aunque... pero estamos hablando de que el año que viene hay elecciones presidenciales en Francia 5 meses. Y que la posibilidad de que Marine Le Pen se convierta en presidenta de Francia está ahí. Y esto coincide con otros movimientos que se están produciendo en el conjunto de la Unión Europea, y yo creo que esa sensación de devastación que mucha gente tiene que ver con ese ciclo, ¿no? Manuel. Sí, yo creo que... Que, por cierto, ¿conoces a Zizek? Sí, lo conozco. Lacaniano, Zizek también. Sí, bueno, vamos a ver, no es psicoanalista, pero sus reflexiones beben de Lacan en cierto sentido, en una interpretación muy libre. Y sí, lo he conocido personalmente en París. Vamos a ver, por ejemplo, Zizek se sitúa en una línea muy ortodoxa del marxismo-leninismo clásico. Claro, el caos. Entonces, él prefiere... que haya ganado Trump. Porque eso... Para que la reacción sea más evidente. Sí, para que, digamos, en un planteamiento marxista clásico se agraven las contradicciones. Y por otra parte, dice Hillary, representaba de un modo claro el establishment. Hay mucha gente de extrema izquierda que considera que la política internacional que va a animar a Trump es más interesante que la de Obama. Sí, porque quiere cargarse la OTAN. Entre otras cosas. Sí, porque es izquierda ingenua, para que vean los carros de combate de Putin. Quiero decir, ¿por qué en Siria actuará de otra manera? Claro, pero yo os planteo un escenario próximo que pueda ser Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Alemania, a ver qué sucede con los problemas que está teniendo Angela Merkel a consecuencia de su política con los refugiados.
O sea, ¿qué tipo de futuro inmediato podemos tener que...? Pues yo si creo eso es así, que... estamos... Claro, es que esto puede ser así. Esto va a condicionar, Claro. por supuesto, cambios muy importantes en la lógica de las relaciones internacionales, en la Unión Europea. Digamos, si estos movimientos obtienen el poder, son movimientos profundamente nacionalistas de Estado y contrarios al proyecto europeo, ¿no? Pero ahí, Manolo, hay que meter dos cosas. Primero, eso es un problema distinto del que estamos hablando. El problema de la enfermedad del modelo de las democracias avanzadas occidentales es un problema distinto. Pero además tiene otro dato muy importante. Si eso fuese así, él es un aprendiz, no es el jefe de la banda. Es decir, nosotros hemos empezado esos procesos aquí. Los procesos graves son los que frenaron la Unión Europea hace 8 años o 9, en el momento inicial de la crisis. Hemos olvidado que la confrontación de la economía europea con la americana a propósito de la crisis viene con los demócratas y no con los republicanos, aunque el problema se produjo durante yo enseguida, de verdad, tenemos que hacer una pausa publicitaria, que será la última, pero a la vuelta enseguida, de verdad, quiero que nos situemos en ese posible escenario, que me parece que es un poco inquietante. Es de probablemente una deriva autoritaria, ¿no? Y con un retroceso en cuanto a la calidad del sistema democrático en las sociedades occidentales. Eso, vamos a ver, no, por mucho contrapeso que haga la estructura del Estado, evidentemente no es lo mismo Marine Le Pen que Hollande. No podemos pensar que el factor humano no... A ver, dejadme, por favor... Porque la democracia se encarna y hay políticas... Por favor, no, pero también tiene que tener ideas confrontadas, claro. A ver, hago la pausa, volvemos enseguida y compartimos con ustedes los últimos puntos de vista.